Vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche y vamos a partir de lo siguiente. A mí me gustan, o por ahí se me han pegado varios dichos, perdón, hay un error ahí, ahora me doy cuenta. Fíjense, cada vez que vengo acá me doy cuenta de los errores de ortografía que tengo. Hay un error ahí, dichos populares. Y mientras la Lucy, que es una genia que lo corrige, espectacular, ahí capaz que vas a tener varios errores de ortografía para corregir. Dichos populares. Me sé algunos. Otros los fui aprendiendo, le cuento. Cuando era más adolescente, el pastor de la iglesia donde yo era parte, entrerriano acá de Viale, tenía un montón de dichos y todo el tiempo estaba tirando y soltando esas frasecitas, como laucha por tirante, más pesado que topadora a pedal o que remar en dulce de leche. De todas esas frasecitas tenía un montón. Y hay algunas se me quedaron, otras no. Y hay algunas que son muy interesantes, vio que estos dichos populares, si bien no son absolutos, o sea, no son 100% la verdad, pero hay muchos que tienen gran sabiduría y que sí describen situaciones, ¿sí? Describen cosas que suceden, otra vez, tal vez no al 100%, pero en cierto aspecto sí encierran pensamientos, principios o cuestiones interesantes a las cuales hay que prestarle atención. Y uno de los dichos populares, ¿sí?, de los cuales le quiero compartir, y nos vamos a quedar con en realidad esta noche, a ver si usted sabe de qué se trata. Ajá, del dicho al hecho. ¿Y cómo sigue? Hay un largo trecho. Del dicho al hecho hay un largo trecho. Acá lo que tenemos, ¿sí? O sus variantes, no sé si lo conocerá más largo, más cortito, pero por ahí va, ¿vio? Entonces, del dicho al hecho, hay un largo trecho, justamente tratando de ejemplificar o dar de conocer que no todo lo que se dice necesariamente es verdad o necesariamente se está viviendo, que por ahí lo vamos a encauzar un poco en esta noche, ¿no? Que no todas las cosas que nosotros a veces decimos ser, hacer, vivir, representar, a veces hay un trecho hasta el hecho en sí, hasta que eso se encarne, sucede, pase, ¿no? Entonces, por eso en esta noche vamos a tratar de pensar en esta cuestión, ¿no? Lo que vamos a estar hablando es tratar de poner en acción cosas que las conocemos, muchas de ellas, que las sabemos, las hemos aprendido, las recordamos, las repasamos, muchas de ellas, la hemos hecho carne en nuestra vida, pero por el tanto van quedando de lado. Cada tanto las vamos olvidando y no está de más volver a repasarlas, volver a enfrentarnos a ellas, pero no solamente desde un lado del conocimiento, sino justamente tratando de llevarlas a la acción. Para que no quede en el dicho, sino para que se transforme en una realidad, en un hecho, las cosas que estamos viviendo. Y usted me va a entender de lo que le estoy hablando ahora que vayamos a un párrafo de la Escritura que se encuentra en Santiago capítulo número 1. Acompáñeme, si usted lo podemos seguir acá en pantalla o lo puede anotar también para leerlo en su Biblia. Puede anotarse las citas para después repasar y ver, y seguramente Dios le va a hablar mucho más de lo que tal vez en esta noche se pueda llevar también. Dice Santiago capítulo número 1, versículo 19 en adelante. Voy a tomar varios versículos para que esto tenga también parte de un contexto y no nos queden algunos versículos sueltos solamente. Dice de esta manera: por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos ¿a qué? A oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvarlos. Este es el versículo que me gusta. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando a ustedes mismos. Estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea, tal vez nos resuene un poco más, haga eco la versión clásica que conocemos de la revisión 60, que este versículo, la última partecita, lo dice algo así como: sed hacedores y no tan solamente oidores de la palabra. Esas son las
la frasecita que por ahí más tenemos en conocimiento o que muchas veces hemos escuchado, ¿no? Ser hacedores y no tan solamente oidores de la palabra. Acá en esta versión lo pone de esta manera, pero pongan en práctica la palabra, no limitándonos solamente a oírla, porque nos estaríamos engañando a nosotros mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Fíjese cómo todo este pasaje que Santiago nos está dejando y de lo cual podemos nosotros reflexionar y sacar muchas cosas, esto que hemos leído lo podemos resumir en ese dicho popular. Del dicho al hecho hay un trecho. ¿Y qué hay que hacer con ese trecho? Recorrerlo, andarlo, animarnos a acercarnos. Y no le digo que todo nos sale a la maravilla y que siempre hacemos todo lo que escuchamos, lo que oímos de la palabra, que nos sale a la perfección todas las cosas. No, pero yo le animo a que podamos nosotros en nuestra vida tratar de arrimarnos, tratar de recorrer ese camino de todas las cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida, poder llevarlas a que se encarnen en nosotros y que sean parte. Y no le digo que no lo hemos hecho. Otra vez, mencionando cosas que dije al principio, hay muchas de ellas que ya se han encarnado, pero a veces van quedando en segundo plano. Hay momentos, dependiendo de los momentos de nuestra vida, donde los tenemos más presentes, y otros que pasan de largo, y ¿por qué no? Cada tanto volver a mirarnos en ese espejo, como la ilustración que usa Santiago, y volver a darnos cuenta de las cosas que no tenemos que olvidar, de las cosas que tenemos que seguir aprendiendo y del camino que tenemos que recorrer. Que por ahí quiero, justamente valga la redundancia, transitar en esta noche, en ese recorrido. Porque no solamente se trata de conocer, no solamente se trata de saber cosas, sino de que algo que nosotros tenemos que animarnos a hacer en nuestra vida es animarnos a cambiar, animarnos a modificar patrones de conducta, pensamientos que nos han ido modelando, formas de hacer las cosas que muchas de ellas no son nocivas para nosotros, no tienen nada de dañino, pero muchas de ellas pueden ser también limitantes. ¿Y por qué no empezar a plantarnos frente a algunas cosas que vamos aprendiendo y animarnos a hacer esos procesos de cambio? No es lo mismo conocer que cambiar. Muchas veces sabemos un montón de cosas, pero aplicarlas y llevarlas hay un largo trecho. Dista. Hay camino por recorrer todavía. Por eso es que necesitamos no tan solamente conocer, escuchar, animarnos a descubrir cosas nuevas y novedosas o lo que Dios tiene para nosotros, sino que está ese segundo elemento que tiene que ver con poner en acción las cosas que hemos ido descubriendo y que eso se vaya encarnando en nosotros, y eso es el proceso de cambio, ¿no? Entonces, hay algo que parece similar, pero no es necesariamente lo mismo. Una cosa es la conciencia de cambio, que tiene que ver con el conocimiento, y otra cosa es el proceso de cambio. Una cosa es ser conscientes de un montón de cuestiones, ¿sí? Ir aprendiendo, y cada vez que nos vamos encontrando con distintas cosas, nos vamos dando cuenta de que esto tiene que ser diferente. Está la conciencia de la necesidad de cambiar, ya sea porque hay una limitación, ya sea porque hay un camino que queremos recorrer, ya sea porque nos hemos dado cuenta que hasta acá no podemos seguir de la misma manera. Entonces, a veces hay conciencia de cambio, pero eso dista de empezar ese proceso de cambiar algunas cosas. Muchas veces nos hemos acercado a consejos, nos hemos acercado a personas que nos ayuden en determinadas situaciones y nos muestren, nos enseñen un camino, y hemos escuchado y hemos empezado a tener conciencia de cambio. Nos hemos acercado a libros, a literatura. Vio que hoy en día podemos conseguir mucho material de autoayuda que justamente, valga la redundancia, nos ayudan a descubrir cosas que pueden
pueden llegar a ser diferentes. Y sin tener una carga peyorativa contra todas esas cosas, hoy hay un montón de material. Tenemos que discernir algunos de ellos, pero hay muchísimos libros que también nos ayudan a ser conscientes de cosas que tenemos que cambiar. Hay veces que encontramos a alguien en la televisión que empieza a hablar. Vio que hoy también nos empezamos a encontrar con personajes, o no tanto, no es la palabra personaje, sino con profesiones que tal vez antes no se escuchaban tanto, y escuchamos un psicólogo en la televisión, un coach en la televisión, alguien que empieza a alargar frases y nosotros nos quedamos deslumbrados con esas frases porque justamente nos van ayudando a tener conciencia, a ver, a descubrir cosas que tal vez no podíamos ver. Y eso está genial. Vamos descubriendo un montón de cosas. Incluso cada vez que vamos a la Escritura y nos encontramos con promesas, con desafíos, con llamados, con correcciones, empezamos a tener conciencia también de cosas que podemos incorporar y de cosas que podríamos cambiar en nuestra vida. Pero el proceso de cambio es otra cosa. Muchas veces nos quedamos más con lo primero, ¿o no? Es lo más fácil. O es con lo que más nos enfrentamos y ¡wow! ¿Sí? Lo primero es lo que muchas veces más rápido nos sale, ¿sí? Entonces, de todas estas cosas, de la conciencia de cambio y el proceso de cambio, lo primero es lo que más rápido nos sale. Conocer, descubrir, aprender, admirar, tomar principios. Y muchas de esas frasecitas las vamos anotando también. Las vamos teniendo en cuenta, las hacemos ahí, las tenemos preparadas para otra cosita que le voy a decir adelante. Pero lo segundo, ser conscientes de los cambios no es lo mismo que empezar. Porque hay cosas que hemos visto que nunca nos hemos animado a transitar todavía. Que nunca nos hemos animado a recorrer. Esta parte es más difícil. Por eso es que le digo que del dicho al hecho hay un trecho. ¿Sí? Podemos ser conscientes de un montón de cosas, pero que seamos conscientes no significa que todo se arregló. No significa que las cosas ya cambiaron. No significa que me encontré con un mundo nuevo, ahora es todo diferente. Que esa vez es la ilusión que tenemos. Y cada vez que vamos a un libro, cada vez que escuchamos a un expositor de algo interesante, cada vez que nos acercamos a la Biblia, cada vez que aprendemos y descubrimos algo nuevo, esto es genial, esto es para mí. Y lo tomamos y lo traemos en el sentido de conocer y descubrir algo nuevo. Pero no significa que ya todo cambió. Hay veces que nos hemos leído tantos libros y al otro día la vida sigue igual. Y las cosas siguen siendo exactamente similares un día a otro. Hemos escuchado un montón de predicaciones, hemos leído un montón de veces la Biblia, nos hemos pedido muchísimas veces ayuda para que alguien nos revele, nos muestre. Hemos pedido que Dios traiga revelación, incluso muchas veces de parte de Dios. Dios ha hablado proféticamente y puntualmente a personas mostrándole todo el recorrido que hay que hacer por delante. La conciencia del cambio muchas veces está ahí, es la parte fácil. Pero el proceso de recorrer ese caminito, de vivirlo, de llegar al hecho, no es tan fácil. ¿Y qué hacemos con un montón de todas esas cosas? Hay algo lo que le quiero mencionar. Vio que hoy casi todos, ¿cuántos tienen redes sociales? Y cuando decimos Facebook podemos hablar todas las estados de WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, lo que se le ocurra. Vio que hoy nuestro Facebook muestra todas las cosas de las que hemos sido conscientes. O no agarramos, vio la frasecita y la compartimos, sino somos conscientes de esas cosas lindas que estamos descubriendo. Tenemos nuestras redes sociales, nuestros perfiles llenos de un montón de cosas. Incluso a veces también mostramos o escribimos estados grandotes diciendo de la conciencia de las cosas que nos gustaría cambiar. Y mostramos la foto de toda nuestra familia, todos abrazados y lindos. Y eso es lo que queremos que sea siempre así. Esa es la conciencia del cambio. Las cosas como queremos que sean. La frase que publicamos, y yo soy de publicar muchas frases y muchas veces me pasa, o no sé si le ha pasado a usted, que cada tanto hay una red social que le recuerda lo que usted publicó hace un par de años atrás. El otro día me pasó que justamente el Facebook me dijo lo que había publicado hace un par de años, como 3 años atrás. Y cuando vi la frase, me hice esta pregunta. La compartí, en el momento me encantó, y hay cosas que elaboré en ese momento. Pero cuando miré la frase dije, ¿y por qué todavía no me sale?
¿Y por qué todavía me cuesta? Así que la volví a compartir por la duda, para no olvidar, por lo menos para no olvidar la conciencia del cambio, no olvidar el principio, no olvidar el desafío. Pero otra vez, hay veces que el Facebook nos muestra las cosas de las cuales somos conscientes que queremos cambiar o el futuro que queremos tener, las cosas con las cuales soñamos, pero no se olvide que son los frutos de nuestra vida los que van revelando realmente dónde terminamos parados. Entonces, mi Facebook puede mostrar una familia perfecta, lo Ingalls, pero son los frutos del día a día los que me muestran si mi familia es eso o no. La frase puede estar genial, de conquista, de cambio, de batalla, de un montón de cosas, pero los frutos personales y las cosas que no puedo vencer día a día son las que me van enfrentando y revelando qué tan distante estoy o no, qué tanto trecho todavía me falta por recorrer. Por eso a veces incluso en nuestras redes sociales mostramos nuestra conciencia de cosas, pero muchas veces nuestros frutos de vida en todas las cuestiones, lo que vamos cosechando, si lo podemos pensar también de esa manera, nos van revelando todavía de que del dicho al hecho, todavía nos queda un trecho. Y otra vez esto no es para amargarnos y para decirnos que ay, al final todo lo que quiero no me sale. No es nada para eso, sino justamente animarnos a que nosotros podamos desafiarnos y todas estas cuestiones, ¿no? Y yo sé que usted ya me entendió de lo que venimos hablando, ¿no? Soy consciente de las cosas que tengo que cambiar, pero no siempre puedo realizar ese proceso de cambio. Entonces seguramente usted me estará preguntando, ¿y cómo hacemos? ¿Y cómo seguimos? Sí, no solamente quiero ser consciente, no solamente quiero conocer, no solamente quiero descubrir la verdad, no solamente quiero saber, sino ¿cómo hago? Decíamos al principio, conocimiento y cambio. ¿Cómo hago para que el conocimiento que tengo, las cosas que fui aprendiendo, lo que descubrí, me lleve a cambiar? Y seguramente usted me estará preguntando, ¿y cómo hago? Y no sé. Creo que en este sentido, muchos de nosotros vamos elaborando nuestro proceso. Vamos llevando adelante esa pelea y esa discusión que vamos teniendo con las cosas que vamos aprendiendo y con la realidad que portamos. Me gusta la ilustración de Santiago cuando dice, es necesario mirarnos al espejo, pero no olvidar rápidamente lo que vemos, sino justamente recordar, no olvidar, para poder desafiarnos a alcanzar lo que queremos alcanzar. Y tal vez no tenga una respuesta muy elaborada en esta noche para decir cómo hacemos para cambiar y no tan solamente ser conocedores, oidores de cosas, sino que podamos ser hacedores. ¿Cómo hago para vivir ese proceso de cambio? Hay algo que escuché esta semana que creo que lo podemos aplicar este principio. Esta semana estoy medio vago para la lectura, estoy bastante vagoneta para la lectura, pero sí me hice la costumbre y el hábito de escuchar varios podcasts, que son audios, videos, enseñanzas. Y en uno en particular, que nada que ver con esta cuestión, era unos audios, unas enseñanzas, unos podcasts de apologética. ¿Saben lo que es la apologética? ¿Tiene idea más o menos de qué significa la palabra apologética? Apologética es una disciplina de la teología, una parte de la teología, que se enfoca en la defensa de la fe. En realidad la palabra apología se puede llevar a distintas áreas, no solamente dentro de la teología, se puede aplicar a muchas disciplinas, pero dentro de la teología tiene que ver con presentar defensa de la fe. La fe muchas veces es cuestionada. ¿Sí? Muchas veces es cuestionada, nuestras creencias son cuestionadas, lo que nosotros creemos acerca de Dios es cuestionado y la apologética tiene como fin presentar defensa de nuestra fe respondiendo a argumentos que se levantan justamente en contra de ella. Y escuchando esa enseñanza, el pastor que estaba enseñando, la persona que estaba enseñando, hablaba acerca del ataque que muchas veces viene desde el ateísmo o desde otras religiones hacia el cristianismo, o puede ser al revés, lo que muchas veces uno presenta cuestionando otras cosas o otras creencias. Entonces, puntualmente hablando él acerca de las personas que no creían o que son ateas, él en un momento menciona lo siguiente: a veces tenemos o se nos demandan evidencias.
la gente demanda muchas veces para creer evidencias y que el día que tengan evidencias certeras que se puedan comprobar científicamente y un montón de cosas más, ese día van a estar dispuestas a creer. Entonces él decía lo siguiente: eso puede llegar a ser una falacia, o sea, una mentira o una verdad parcial. Eso puede ser algo limitado porque en realidad no siempre se trata de evidencias, sino que muchas veces se trata de la voluntad, o sea, de lo que qué voy a hacer cuando tenga determinadas evidencias. Él planteaba lo siguiente en torno a esto, ¿no? Una cosa son las evidencias y otra cosa también es la voluntad de la persona. Porque si hay alguien, y quiero ejemplificarle esto o aterrizar esto en este sentido, si hay alguien que no está dispuesto a creer, que no está dispuesto a rendir nunca su voluntad, no importa las evidencias que tenga, no importa las cosas que se puedan comprobar, ya en su voluntad, ¿qué decidió? No creer. Entonces muchas veces no se trata de evidencias, sino que se trata qué voy a hacer cuando tengo una evidencia adelante con la cual no la pueda resistir más. Y yendo un poquitito a ese tema, hay muchísimas evidencias que le dan peso a nuestra fe y que nos ayudan a que nosotros podamos seguir creciendo en torno a esto y no pensar que solamente es un cuento de hadas. Usted sabe, yo creo esto también. Yo creo que para creer no tenemos que dejar el cerebro del otro lado de la puerta, sino que podemos usar y cuestionar y pensar un montón de cosas y vamos a encontrar respuestas, porque Dios siempre da respuestas también. Y tenemos muchas cosas que nos ayudan, ¿sí? Pero, en definitiva, si hay alguien que está dispuesto a no torcer su voluntad frente a las evidencias, no importa qué se pruebe, no importa qué se demuestre, no importa qué aparezca, siempre va a haber un pero frente a esa evidencia. Y así han sucedido con todas las cosas que hay. Si bien la Biblia nunca tuvo una intención científica de demostrar un montón de cosas, hay un montón de cuestiones que avalan un pensamiento científico para comprobar que nuestra fe es correcta y que no estamos sostenidos de un cuento de hadas. Pero no me quiero quedar en apologética hoy, sino que estamos yendo a nuestra vida. ¿Y por qué le digo esto de las evidencias y la voluntad y que se trata más de la voluntad que de las evidencias? Porque esto también lo llevamos justamente a ese momento cuando nos vamos encontrando con distintas cosas de las cuales somos conscientes. Y ahora lo transportamos a ese lugar. No importa de las cosas que yo sea consciente, no importa las cosas que yo descubra, no importa la frasecita linda que encuentre en la tele o en las redes sociales o que haya visto en un estado de WhatsApp, nada de eso va a tener significado y peso en mi vida si mi voluntad, si mi decisión de vida es no hacer nada. Muchas veces somos conscientes de un montón de cosas, pero ya hemos decidido no hacer nada. Y pensamos que compartir algo en una red social o anotarlas en un cuadernito o pegarlas en una heladera va a producir el cambio en nosotros y no lo hace. Y no funciona. ¿Cuántos versículos pegados en su heladera, en su escritorio, tal vez ahí acompañando un versículo, una semillita de esas que a veces teníamos en la billetera, la Biblia en la mesita de luz? ¿Cuántas de esas cosas que están ahí nos han cambiado por arte de magia tan solamente por leerlas? No sucede de esa manera. Las cosas no nos cambian cuando las descubrimos. Las cosas empiezan a cambiar cuando nosotros rendimos nuestra voluntad y le decimos sí a eso que estoy descubriendo. Yo puedo verme al espejo y ver lo despeinado que estoy y darme cuenta que necesito un corte y todo lo demás, pero si decidí salir así a la calle, ¿de qué me sirve haberme visto al espejo? ¿De qué me sirve haber cuestionado o descubierto algunas cosas si no estoy dispuesto a hacer nada al respecto? Por eso es que le digo que esto tiene que ver con una cuestión de voluntad, ¿sí? La pregunta era, ¿y cómo hago para que las cosas de las cuales fui consciente empiecen
a transformarme o a ayudarme en ese proceso de cambio. Y yo le tengo que decir lo más simple de lo simple, de lo simple, de lo simple. ¿Quiero cambiar? ¿Tiene ganas de aprender? Y de aprender significa ponerlo en práctica. ¿Estamos dispuestos a hacer algo al respecto? ¿O con la frasecita para el Facebook ya me alcanza? ¿O con el versículo lindo? ¡Qué promesa linda la que Dios me dio hoy para mí! Si no rindo mi voluntad frente a ese desafío, no va a pasar nada. Lo bueno de todo esto, yo creo que lo maravilloso de todo esto es que hay algo que Dios nos ha prometido y que conserva un halo de esperanza. Él nos dijo que su palabra no va a pasar, ¿sí? Por lo tanto, si hay promesas, si hay llamamientos, si hay desafíos, siempre siguen disponibles. Hay un montón de cosas que hemos descubierto en nuestra relación con Dios y que han quedado ahí en conciencia de la necesidad de cambiar, pero han quedado ahí. Pero el día que nosotros estemos dispuestos a decirle que sí, ahí es donde esa palabra va a empezar a hacer algo diferente en nosotros. Y así con todas las cosas que vamos descubriendo. Otra vez, a mí me encanta lo que la Biblia nos enseña, pero eso no quita que pueda aprender y descubrir un montón de cosas que hoy tenemos disponibles y del que podemos escuchar. Hay personajes muy interesantes para oír, para descubrir, para aprender. Pero otra vez, no queda tan solamente en saber o en conocer algo, sino que eso lo necesitamos llevar a nuestra vida, a nuestra práctica. Y para eso tengo que decir, sí, quiero, estoy dispuesto, me animo, rindo mi voluntad a lo que Dios quiere hacer en mí. Entonces voluntad significa también empezar a soltar el control de cómo yo llevo adelante mi vida para empezar a darle las riendas a Dios y cómo Él quiere que sea mi vida. Y esto significa abandonar para tomar. Esto significa dejar un camino para transitar otro. Esto significa arrepentimiento. Muchas veces nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, pero no necesariamente nos hemos arrepentido de nuestra forma de llevar adelante nuestra vida. Y arrepentimiento, ese cambio de 180 grados en nuestro caminar, significa que aún sin pecado, si estuve caminando en la dirección incorrecta, tengo que animarme a redireccionar hacia donde Dios me está enfocando. Porque hay un montón de cosas que hemos descubierto, pero muchas veces las hemos dejado ahí tan solamente. Y yo le animo a que le podamos decir al Señor, sí Señor, estoy dispuesto a vivir, a cambiar, a soltar el control, a dejar de decirle a Dios que mi vida tiene que ser así, para estar dispuesto a que mi vida realmente sea diferente. Y no le digo otra vez que todo está mal en nosotros y que hay un montón de cosas que tenemos que cambiar. No, pero hay algunas seguramente que hace rato nos están esperando. Que están ahí aguardando por nosotros. Que están esperando a que nos animemos. Muchas de ellas seguramente hemos transitado ese camino. Hemos logrado que deje de ser el dicho nomás y hemos logrado acercar el dicho. Ese trecho lo hemos logrado acortar. Pero seguramente hay cosas que nos faltan. Y yo le animo que en esta noche nosotros también podamos decirle al Señor, quiero, estoy dispuesto. ¿Qué quieres que haga?, le preguntó el Señor Jesús a una persona en necesidad y que estaba abordando un milagro. Y él tuvo que decir, esto es lo que necesito, esto es lo que quiero que cambie y esto estoy dispuesto a cambiar. E incluso muchos de los milagros, y con esto no quiero decirle que todo depende de nosotros y no quiero transformarlo en un mensaje humanista porque de eso no se trata, ¿sí? Pero sí tiene que ver con el hecho de que las cosas que Dios quiere hacer en nosotros van a decidir o van a necesitar también de parte nuestra una decisión de rendir y dejar el control de nuestra vida para que Él lo tome también. Le muestro este versículo, porque a veces es difícil, no es fácil. Y Filipenses 2:13 nos dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que Él agrada. La versión clásica dice, Dios da el querer como el hacer, ¿sí?, por su buena voluntad. Me gusta esta versión, la Nueva Traducción Viviente, que lo grafica de esta manera. Dios trabaja en nosotros y nos va a dar el deseo, y no solamente el deseo, sino también ¿qué? El poder, las fuerzas que necesitamos
para ese poder de cambio. Porque para ser conscientes de las cosas que tenemos que cambiar, tan solamente basta con desear. ¿Cómo me gustaría vivir esto? ¿Cómo me gustaría vivir esta palabra? ¿Cómo me gustaría que esto se haga una realidad para mi vida? Y Dios nos va a ir mostrando y Dios nos va a ir poniendo deseo de cosas para cambiar, ¿sí? Realidades que tenemos que modificar. Pero también vamos a necesitar las fuerzas para rendir nuestra voluntad y que Él sea el que tome el control. Vamos a necesitar fuerzas para empezar a transitar ese proceso de cambiar cosas. Y cambiar duele. Y cambiar no es tan fácil. Y cambiar no es tan sencillo, ¿sí? Cambiamos todo a nuestro alrededor y todo cambia a nuestro alrededor, pero cambiar internamente, ¿cómo nos cuesta? Hoy Esteban mostraba varias imágenes que hablan de cómo han cambiado las cosas. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Y no se ha hecho esa pregunta, ¿y por qué nosotros seguimos siendo iguales a veces? Seguimos siendo los mismos, tropezando con las mismas cosas, teniendo las mismas derrotas, no pudiendo superar los mismos problemas. Una y otra vez una muralla que se nos aparece y la misma de siempre. Y yo le animo a que tomemos fuerzas en el Señor para no tan solamente conocer, descubrir, sino animarnos también a empezar ese caminito. Y hay caminos que los vamos a poder recorrer solos, hay caminos que vamos a necesitar ayuda para recorrerlos, hay caminos que vamos a necesitar que incluso alguien nos lleve a medio obligado también. Hay cosas que vamos a poder hacer solos y hay cosas que vamos a necesitar compañía. Yo le animo a que también pueda identificar eso con la ayuda del Señor, para que en donde usted puede cambiar solo y animarse a hacer ese proceso, lo haga, sea valiente, esfuérzate y sé valiente. No nos quedemos con tan solamente saber que hay una tierra, sino vayamos también a conquistarla y a tomar posesión de ella y a hacerlo carne de nuestra vida. Pero hay cosas que vamos a necesitar ayuda. Y si se da cuenta que necesita ayuda, no se avergüence, no diga no puedo. No, tan solamente es proceso para decir, Señor, necesito que pongas también algo a mi lado. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar no solamente a ser conscientes, sino que Dios nos va a ayudar a transitar ese camino de cambio. Y lo que dice Santiago, fíjese el el mismo pasaje que hemos leído al principio, pero los últimos versículos, el 25 justamente que leímos, dice, en cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, ¿esto qué es? En la ley de la libertad. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de la palabra, está hablando de la Biblia, está hablando de las enseñanzas de Jesús. Dice, el que pone la mirada ahí en la ley de la libertad es el que va a poder recibir dicha en todo lo que haga, ¿no? Y usted sabe que justamente, ¿para qué está? Para hacernos libres, para ayudarnos a descubrir libertad. Libertad de un montón de cosas que todavía nos mantienen prisioneros. Y la palabra y Dios mismo nos va a ayudar a que podamos alcanzar esto, libertad. Y la libertad a veces no se logra siendo independientes de Dios. La libertad verdadera la vamos a alcanzar justamente haciendo lo contrario, siendo dependientes de Él. Aún muchos años de cristianos tenemos y nos hemos aprendido a manejar bastante bien por nuestra cuenta, no dejando que Dios sea parte de nosotros. Y yo le animo a que sea todo lo contrario, para vivir la libertad que Dios tiene pensada para nosotros. Esa es la manera de Dios. Es a través del camino que Dios escogió para nosotros. Y esta palabrita que está acá suena bastante parecido o hace eco con otras cosas. No sé si recuerda las palabras de Jesús. Si ustedes permanecen ¿en dónde? En mi palabra. Pero acuérdese, del dicho al hecho hay un trecho. No se trata de conocer la palabra. Hace un par de semanas atrás hablábamos de cómo cerró Jesús el Sermón del Monte. Cualquiera que pone en práctica estas palabras lo voy a comparar con alguien que edificó sobre la roca. O sea, no se trata tan solamente de haber escuchado algo bonito y que nos deslumbró y que lo anotamos en el celo, sino que se trata de permanecer en esa palabra, pelearme con esa palabra, pelearme con lo que Dios me está revelando. Va a dolerme, pero va a llegar un punto en donde voy a tener que rendirme a esa palabra y dejar que esa palabra sea la que me gobierne, la que esté por sobre mi voluntad. Permanecer en esa palabra sin dejar del otro lado de la puerta del cerebro, pero ahí es donde vamos a poder ser discípulos, conoceremos la verdad. ¿Y qué es lo que hace la verdad en nosotros? Otra vez más nos libera.
nos ayuda a alcanzar la plenitud que el Señor ha pensado para cada uno de nosotros. Por eso es que Dios nos quiere hacer libres, ¿sí? Dios nos quiere hacer libres. Dios nos pensó a nosotros libres. Pero hay algo también. A veces eso significa hacernos libres de nosotros mismos. Porque a veces hemos estado mucho tiempo prisioneros de nuestra forma de vivir, de nuestra manera de manejar las cosas, de nuestro control. De nosotros tenemos el mando. ¿Y cómo cuesta largarlo? Si a usted le cuesta largar el control remoto para que otro lo use, imagínese lo que cuesta soltar el control de nuestra vida, de las cosas importantes, y tratar de resolver todo por nuestra cuenta, y tratar de que hacer todo funcione como creemos que debería funcionar. Hay en esa parte y ese recorrido que también tenemos que llevar adelante para cortar ese trecho de tan solamente palabras a que se vuelvan acciones. Dios también nos va a tener que hacer libres de nosotros mismos. Donde ya no seamos nosotros los que digamos cómo son las cosas, cómo tienen que funcionar. Muy bonita tu frase, pero a mí yo vivo así. Muy lindo esto que dice la Biblia, pero yo vivo así. Y en algún momento, si queremos realmente libertad, vamos a tener que, no mi voluntad, sino la tuya. Y cuando se hace su voluntad, aunque duele, aunque cuesta, aunque no siempre vamos a tener la seguridad de lo que estamos haciendo, pero cuando doblegamos nuestra voluntad y triunfa por sobre nuestro control, es donde vamos a poder ver libertad de tantas cosas que nos han mantenido encerradas. Y yo le animo a que en esta noche esa sea nuestra oración. Señor, ayúdame no solo a descubrir, ayúdame a cambiar. Señor, ayúdame a no solo ser consciente, ayúdame a vivirlo. Señor, no solamente ayúdame a descubrir una evidencia, ayúdame a que la crea. Señor, ayúdame no solamente a tener una nueva promesa para mí, una palabra rema. Vio que muchas veces se ha utilizado, y aunque no me quiero meter en un lío, pero no necesariamente está correcta esa frase que utilizamos de la palabra logos y la palabra rema, y de que necesitamos una palabra rema en nuestra vida y que Dios nos traiga una revelación. No solamente necesitamos una palabra rema, necesitamos que el Señor nos ayude a tener una determinación para que esa palabra rema se encarne y realmente la podamos poner en práctica. Porque si no vivimos, no cambiamos, no cambia. ¿Cuántos les gustaría que las cosas cambien? ¿Cuántos queremos cambiar? No tantas veces. ¿Sí? Todos queremos que todo cambie, pero cuando se trata de nuestro cambio, no nos convence tanto. No le encontramos la vueltita. Por eso yo le animo que en esta noche esa sea nuestra oración. Señor, ayúdame, revelame, mostrame, pero que no quede ahí. Señor, ayúdame a vivirlo. Cuando descubra la verdad, quiero permanecer en esa verdad. No quiero soltarla. No quiero verme al espejo y después olvidarme lo que vi. No quiero encontrarme cara a cara con Jesús que me muestre las cosas que Él está esperando de mí. Listo, quedó en un lindo recuerdo y nada más. Sino que nuestra decisión en esta noche, nuestra oración, pueda ser esa: Señor, quiero saber, pero también quiero cambiar. Ayúdame, dame las fuerzas, necesito. A veces no nos sale, y que en esta noche más del Señor y menos de nosotros. Más de Dios, más de Él, para que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Amén. Le invito a que se pueda poner de pie.